¿Estás buscando una fuente de alimentación duradera, eficiente, silenciosa y con la garantía de un fabricante como Asus? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Asus TUF que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy tenemos una fuente de alimentación de la serie Asus TUF, que como bien sabéis es una serie de la propia Asus destinada a ofrecer productos con un gran o un elevado estándar de calidad. No es la gama súper alta, pero sí que es verdad que cuenta con una relación calidad-precio que bajo nuestro punto de vista es imbatible. Y vamos a analizar la Asus TUF Gaming 850 Gold, una fuente de alimentación que está hecha para durar, para ser duradera, para exprimir al máximo la inversión que hacemos en nuestra fuente de alimentación sin olvidar el estándar de calidad de materiales y componentes de primera que caracteriza a un fabricante como Asus. Como de costumbre, vamos a comenzar desgranando un poquito esas cositas que nos indican que estamos ante una buena fuente de alimentación. Comenzamos por los condensadores. Se han escogido condensadores japoneses de 105 grados centígrados que son básicamente los mejores condensadores del mercado para ofrecer no solo una alimentación fiable, segura y estable, sino además ofrecer una vida útil mucho más alta, más amplia, más longeva de lo habitual, ya que cuentan con una vida útil de unas 170.000 horas. Además, se ha dotado de un revestimiento especial a la PCB que lo protege de pequeños cortocircuitos que pueden ser provocados tanto por la humedad como por el polvo, garantizando así una vida útil mucho más amplia, una mayor durabilidad de la fuente de alimentación en general y por tanto la rentabilización de la inversión que hacemos al comprar la fuente de alimentación. Además, el ventilador también cuenta con un rodamiento específico de doble hilera de bolas, un ventilador de 135 milímetros que dobla la vida útil de los rodamientos normales y por tanto asegura que el ventilador también va a aguantar la vida útil de ese PCB, de esa PCB y de esos condensadores de gama alta de la fuente de alimentación, por lo que todo está hecho básicamente a prueba de bombas. Si pasamos a hablar de la alimentación pura y dura, ya hemos dicho que tenemos condensadores japoneses de 105 grados centígrados, lo cual no solo nos garantizan una alimentación estable y segura, sino que también, como hemos dicho, garantizan la mayor vida útil de la fuente de alimentación, alcanzando una eficiencia energética del 92%, lo cual le otorga la certificación 80 Plus Gold de los estándares de eficiencia energética en fuentes de alimentación. Esto no solo nos da un índice que podemos decir de lo que se aprovecha la energía que se consume por la fuente de alimentación en nuestro PC, sino que además es indicativo de que va a generar, ser más eficiente, va a generar un menor calor y por tanto va a ser menos necesario que el ventilador vaya a un régimen alto de revoluciones, lo cual va a incidir directamente en el ruido generado. Y ya que hablamos del ventilador, decir que este cuenta con un diseño de tecnología axial, con un hub más pequeño y unas aspas más largas, implementando un anillo de barrera que aumenta la presión del aire, consiguiendo una refrigeración más alta, menores revoluciones por minuto, que va a hacer, en resumidas cuentas, junto a lo que acabamos de decir, que sea mucho más silenciosa la fuente de alimentación, siendo prácticamente inaudible en el interior de nuestros chasis. Además, cuenta con todos los estándares de la especificación ATX 3.0, lo que le supone unas pautas de regulación de corriente y tensión más estrictas para el hardware de última generación, contando con un cable PCI Express de 16 pines de hasta 600 vatios de potencia para alimentar las gráficas PCI Express 5 de la última generación, como la 4080 Super de la propia Asus, que analizamos hace bien poquito y que analizamos con esta fuente de alimentación para conseguir llevarla a desarrollar, mejor dicho, todo su potencial. En lo referente al cableado no solo encontramos un diseño completamente modular, sino que además tiene un acabado tipo sleeve, aunque no está fabricado en paracord, sí tiene ese enfundado individual que le otorga una mayor flexibilidad y un acabado estético simplemente brutal. Además, como bien sabéis, el hecho de ser completamente modular permite que instalemos solo el cableado que vamos a utilizar, consiguiendo una mejor organización del cableado que va a influir directamente en el airflow de nuestros chasis y en lo limpio que queda ese montaje del PC al tener una menor cantidad de cables que a fin de cuentas no sirven para nada puesto que no los estamos utilizando.
Y dicho todo esto, como hemos dicho, la montamos con nuestra X670E Gene de la propia ROG, nuestra 4080 Super de la propia ROG, y la sometemos al test de estrés de AIDA 64 con los siguientes resultados. Y pasamos directamente a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos una fuente de alimentación con los mejores condensadores, con un revestimiento específico para protegerlo de humedad y el polvo, un ventilador de 135 mm súper duradero y súper silencioso, y una eficiencia energética 80 Plus Gold. Por tanto, además de obviamente un diseño modular con un cableado tipo sleeve. Por tanto, tenemos una fuente de alimentación duradera, eficiente y que, si bien no es una gama súper alta, sí que nos ofrece una serie de características que hacen que sea una opción más que interesante si queremos una muy buena fuente de alimentación, una fuente de alimentación silenciosa, duradera y eficiente, sin dejarnos un auténtico pastizal. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio hasta Asus TUF Gaming 850 Gold. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.